Comenzamos con datos y estadísticas Pro Gol de fin de semana por tu canal Pro Gol Pro 7. Ya aquí se muestra la mascarilla Pro Gol Pro 7, los 6 fijos y 8 dobles de la semana pasada. A un lado están los resultados de los equipos ganadores. Como pueden observar, tuvimos 8 buenas y 6 descalabros. Nos quedamos con un resultado casi a medias, no tuvimos premio, la verdad. Hubo demasiadas sorpresas en estos encuentros, demasiadas para mi punto de vista, pero vamos a ver cómo están los premios repartidos. Bueno, aquí están los resultados, ganadores y el total de aciertos. Parece que no se lleva la bolsa acumulada. Parece que es de 11.500.000 pesos lo que se juega en esta quiniela, 22-03. Comenzamos con los equipos. Honduras contra México de la CONCACAF. Honduras en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. México en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 derrotas. Honduras de local lleva 5 victorias. México de visita lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 0 victorias para Honduras, un empate para ambos equipos y 4 victorias para México. Su último juego fue el 25 de junio de 2023, en la cual México le ganó a Honduras 4-0. Para este encuentro me voy con la visita. Siguiente partido, Panamá contra Costa Rica. Panamá en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y un solo empate. Costa Rica en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Panamá de local lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Costa Rica de visita lleva 2 victorias, un empate y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 3 victorias para Panamá, un empate para ambos equipos y una victoria para Costa Rica. Su último juego fue el 26 de junio de 2023, en la cual Panamá le ganó a Costa Rica 2-1. Me voy con un local empate para este partido. Siguiente partido, Leones Negros contra Morelia de la Liga Expansión MX. Leones Negros en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Morelia de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Leones Negros de local lleva 4 victorias y un solo empate. Morelia de visita lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 3 victorias para Leones Negros, un empate para ambos equipos y una victoria para Morelia. Su último juego fue el 21 de septiembre de 2023. Ambos equipos empataron 0-0. Local visita para este partido. Siguiente partido, Zacatecas contra Tepatitlán. Zacatecas en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Tepatitlán de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 derrotas. Zacatecas de local lleva 3 victorias, 2 empates. Tepatitlán de visita lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 2 victorias para Zacatecas, 2 veces han empatado y una victoria para Tepatitlán. Su último juego fue el 23 de agosto de 2023, en la cual Zacatecas le ganó a Tepatitlán 4-1. Un local empate para este partido. América contra Guadalajara de la Liga Femenil MX, clásico de clásico. América en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y una sola derrota. Chivas en sus últimos 5 juegos lleva 5 victorias. América de local lleva 5 victorias. Chivas de visita lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota.
En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 3 victorias para América, 2 veces han empatado y 0 victorias para Chivas. Su último encuentro fue el 17 de septiembre de 2023, en la cual América le ganó al Chivas 2-1. Me voy con un local para este partido. Tigres contra Monterrey. Otro clásico, señores, el clásico regiomontano femenil. Tigres en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y una sola derrota. Monterrey de sus últimos 5 juegos lleva 5 victorias. Tigres de local lleva 4 victorias y una sola derrota. Monterrey de visita lleva 5 victorias. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, una victoria para Tigres, 3 veces han empatado y una victoria para Monterrey. Su último juego fue el 19 de octubre de 2023, en la cual Monterrey le ganó a Tigres 3-1. Local visita para este partido. Armenia contra Gales. Clasificación de campeonato de Europa. Armenia en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. Gales de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Armenia de local, una victoria, un empate, 3 derrotas. Gales de visita lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 3 enfrentamientos entre estos dos equipos, una victoria para Armenia, 2 veces han empatado y 0 victorias para Gales. Su último juego fue el 16 de junio del 2023, en la cual Armenia le ganó a Gales 4-2. Para este encuentro me hago un empate. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Siguiente partido, Israel contra Rumania. Israel en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Rumania de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 empates. Israel de local lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Rumania de visita lleva 2 victorias y 3 empates. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 2 victorias para Israel, 2 veces han empatado y una victoria para Rumania. Su último juego fue el 9 de septiembre de 2023. Ambos equipos empataron 1-1. Me voy con un local visita para este partido. Siguiente partido, Bosnia contra Eslovaquia. Bosnia en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 3 derrotas. Eslovaquia de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias y 2 derrotas. Bosnia de local lleva 3 victorias, 2 derrotas. Eslovaquia de visita lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 3 victorias para Bosnia, 3 empates para los equipos y 2 victorias para Eslovaquia. Su último juego fue el 26 de marzo de 2023. Eslovaquia le ganó a Bosnia 2-0. Local visita para este partido. Escocia contra Noruega. Escocia de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 3 derrotas. Noruega de sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y una sola derrota. Escocia de local lleva 4 victorias y una sola derrota. Noruega de visita lleva 2 victorias, un empate y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 3 victorias para Escocia, un empate para ambos equipos y una victoria para Noruega. Su último juego fue el 17 de junio de 2023, en la cual Escocia le ganó a Noruega 2-1. Local para este partido.
Ucrania contra Italia. Ucrania en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Italia de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Ucrania de local lleva 2 victorias y 3 empates. Italia de visita lleva 2 victorias, un empate y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 0 victorias para Ucrania, un empate para ambos equipos y 4 victorias para Italia. Su último juego fue el 12 de septiembre de 2023, en la cual Italia le ganó a Ucrania 2-1. Empate y visita para este partido. Siguiente partido, Alajuelense contra Saprissa de la Copa de Costa Rica. Alajuelense en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Saprissa de sus últimos 5 juegos lleva 5 victorias. Alajuelense de local lleva 5 victorias. Saprissa de visita lleva 2 victorias, un empate y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 2 victorias para Alajuelense, 3 empates para ambos equipos y 3 victorias para Saprissa. Su último juego fue el 4 de noviembre de 2023, en la cual Saprissa le ganó a Alajuelense 1-0. Llevo con un local para este partido. Siguiente partido, Nueva Zelanda contra México, Campeonato Mundial de la Sub-17. Nueva Zelanda en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias, una sola derrota. México en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y una sola derrota. Como tu primer enfrentamiento histórico entre estas dos selecciones, Sub-17, nos iremos con un visita fijo, gana México, Sub-17. Estados Unidos contra Francia. Estados Unidos en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y una sola derrota. Francia de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Como es tu primer enfrentamiento histórico entre estas dos selecciones Sub-17, nos iremos con un local visita para este partido. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol.